estamos de vuelta en la primera emisión y vamos a hablar sobre un tema que ya le adelantaba desde el principio del programa. Se presentó el primer amparo contra el Fondo de Pensiones del Bienestar, que quedó pues aprobado el 1 de mayo, y vamos a platicar al respecto con Rodolfo Martínez, socio de la firma Truzán y Roma Abogados. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo estás? Hola Pascal, buenos días. Me da mucho gusto saludarte, a tus órdenes. Igual, por favor, descríbenos el recurso que se presentó. Sí, bueno, lo que presentamos fue una demanda de amparo ante los juzgados de distrito en materia del trabajo, en la que empleados tanto del sector privado como del sector público, quienes fueron previamente informados por nuestra firma desde que se presentó la entonces iniciativa a las leyes de pensiones, empezaron a conocer de estos riesgos y del cambio de jugada que les hicieron a la elección que ellos tenían en cuanto al manejo de sus recursos para el retiro. Es decir, cuando esos trabajadores eligieron una Afore o eligieron algún administrador en particular para sus fondos de retiro, pues la ley les concedió en su momento las reformas tanto del 97 a la ley del IMSS como a la de 2006 a la ley del ISSSTE, les concedió a los empleados, a los trabajadores, elegir un método de sistema de ahorro para el retiro, ¿no? Entonces, en la medida que viene una ley en la que le dice, oye, pero cuando tengas 70 en el caso del IMSS y 75 en el caso del ISSSTE, te va a cambiar la jugada porque esos recursos se van a venir para acá. Porque, fíjate, querido Pascal, que contrario a la narrativa que de aquellos que han impulsado esta iniciativa, no afecta nada más esas cuentas inactivas por 40,000 millones, Eso está sucediendo ahorita, pero nadie se está refiriendo a qué va a pasar cuando los empleados van envejeciendo, llegan a la edad de 70 años o de 75, y la ley dice que las administradoras tendrán que transferirlos cuando tengan esa edad al Fondo de Pensiones del Bienestar. Es decir, no se está refiriendo a cuentas inactivas. La única excepción que hace estas reformas a la ley dice que lo anterior no aplica en el caso de aquellos trabajadores que se encuentran en una relación laboral activa. Es lo único que dice la ley. Entonces, se ha subjetivizado el tema de la cuenta inactiva, y el verdadero sujeto de la norma es el trabajador activo o trabajador inactivo. Es decir, si alguien hoy cumple 70 años y con motivo de ello hoy ya se quiere retirar, termina su relación laboral, sus recursos se van a ir automáticamente al Fondo de Pensiones ahora. O sea, se van en automático. Ya después podrá intentar recuperarlos, pero los recursos se van en automático. Y a manos de quién sabe quién, ¿no? Ajá. O sea, bueno, ¿y para qué fin? El fin que pareciera muy noble que establecen los transitorios y el supuesto objetivo de la ley, que es complementar las pensiones de aquellos trabajadores que ganan en sus pensiones menos de 16,000 pesos, pues tiene un pequeño detalle que en realidad ya no lo hace tan pequeño. El propio artículo transitorio dice el pago de los complementos estará sujeto a la disponibilidad de recursos en el fondo. Sí, dice que Entonces, procurará pagarse, ¿verdad? Ni siquiera lo asegura. Lo que sí es seguro es lo que tú nos estás diciendo, que a la edad de 70 años esos recursos se transfieren en automático. ¿Qué tal si te pregunto esto, qué tal si el trabajador pues ya inició su, digamos, su trámite para recibir su pensión? Esos no se pueden tocar, ¿verdad? Pues mira, depende mucho de si ya tiene noticias de esos trámites la administradora de los fondos, porque en automático cuando ve que aquellos de las cuentas que maneja tienen 70 años y ya no ve actividad laboral, va a tener que transferirlos. O sea, ya es una obligación de ley que tienen las administradoras. Entonces, incluso a riesgo de sufrir multas, ¿verdad? Sí, además. Y en una de esas, esos recursos se pierden por ahí en el infinito universo paralelo burocrático, y va a ser, yo creo, mira, Pascal, si luego en las Afores, luego en las pensiones del IMSS o del ISSSTE, es difícil para el trabajador poder tener acceso a sus recursos, no me quiero imaginar qué va a pasar. Una vez que estén en la barriga del fondo, ¿no? Sí, que además, fíjate, Pascal, ese fondo no es un fondo autofinanciable, es decir, no es un fondo que vaya a utilizar esos recursos, por ejemplo, para préstamos de proyectos de infraestructura o de proyectos en general, ¿no? Que pudiese regresar
con intereses, con pago de intereses, que generará a su vez Ujú. a los trabajadores y al propio fondo rendimientos. Entonces, si le van a agarrar a los que ganan más de 16,000 pesos para complementarles a los que ganan menos, eso se llama aquí en China un esquema Ponzi, un esquema piramidal, Sí. ¿no? Con independencia de que se diga que van a ingresar las utilidades del Tren Maya, Ujú. de Mexicana de Aviación, etcétera. Digo, hay expertos financieros que dicen que estas obras jamás van a tener Sí. utilidades. Entonces, imagínate el riesgo en el pago en la viabilidad del pago de las pensiones para Ujú. las personas. Oye, Rodolfo, me quedan 3 minutos y quiero preguntarte a quién beneficia este amparo, quiénes lo pueden presentar y, bueno, y en caso de ganarse, quiénes se beneficiarían. Bueno, mira, aquí déjame hacer un paréntesis muy rápido. Como sabes, se aprobó en el Congreso una reforma de la ley de amparo. Esta reforma va a impedir que los jueces de distrito puedan emitir o Suspensiones. conceder suspensiones generales. Ujú, ujú. Es decir, una suspensión general antes de la reforma era aquella que el juez está facultado para conceder cuando era evidente el daño a la sociedad, ¿no? Entonces, aunque las personas no se ampararan, el juez podía suspender los efectos de una norma o de un acto. Bueno, con esta reforma, solamente las personas que se amparen pueden tener una suspensión definitiva de la norma y con ello beneficiarse Ujú. de evitar el riesgo de que sus fondos se pierdan en ese universo paralelo burocrático que seguramente será el fondo Sí. de pensiones En del ese bienestar. metaverso, vamos a decir. Exactamente. Bueno, entonces hay que presentarlo individualmente. Mira, nosotros estamos presentando demandas colectivas, Ajá. porque en términos de la ley de amparo hay coincidencia entre las partes afectadas Sí. y las normas generales que son inconstitucionales, ¿no? Entonces, lo que sí que pues cada trabajador tiene que ir personalmente con su abogado Ajá. para que le lleve sus papeles, le firme la demanda y se haga la promoción respectiva ante los juzgados, ¿sí? Pero sí tienen que tomar una medida de defensa ahorita los trabajadores a riesgo de que pues, en un futuro vean perdidos sus recursos. Y mira, es muy importante decir algo. Hay quienes dicen, es que no te causa beneficios sino hasta que tengas 70 años. La realidad es que no, Pascal, porque es hoy con la entrada en vigor de esta norma que ya te están cambiando la jugada Claro. a la figura que tú contrataste Sí. para la administración de tus recursos. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Sí. ¿No? Por ejemplo, cuando fue la ley del IMSS o del ISSSTE, le dieron a escoger al trabajador. Sí. Entonces ahí no había problema de retroactividad de la ley, Bueno. ni un problema de violación a la seguridad jurídica, pero con esto que no les dan a escoger, Sí. hay una violación plena de la Constitución. Bueno, me queda 1 minuto. Entonces, ¿tú recomendarías que todos los trabajadores lo hicieran o especialmente los que están ya acercándose a la edad de 70? Pues mira, es que el ampararse ahorita, aunque tengas 20 años y empieces a cotizar, va de la mano con la misma lógica de tener un fondo de retiro. Ajá. Es decir, para futuro, ¿no? Bueno, pues para evitar que si esa reforma nunca se mueve por alguna circunstancia, ese chavo de 20 años un día va a tener 70. Claro. Claro. Entonces, el ampararse ahorita va con la misma lógica de tener un fondo de retiro. Mi recomendación es que lo hagan y a Que lo quienes haga todo el sí, mundo. Todo el mundo que tenga una Afore, que lo haga. exactamente. Bueno, pues Rodolfo, muchas gracias. Yo estoy encantado de saludarte, querido Pascal. Te mando un abrazo. Igual para ti, igual saludos a ti y a todos los de la firma. Rodolfo Martínez de la firma Truzán y Roma Abogados.